Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Hoy es un día, de alguna forma, histórico para nosotros y no solamente porque ayer presentamos la tercera moción de censura de la democracia española y porque esta tarde tengamos con nuestros aliados y con la sociedad civil una concentración en la Puerta del Sol, sino porque son días en los que se está haciendo claramente visible la situación de excepcionalidad que vive nuestro país. Esta situación no es nueva, pero los últimos acontecimientos creo que la están dejando bien clara. Las portadas de hoy creo que son muy representativas respecto al hecho de que la situación de excepcionalidad es clara. Estamos viviendo un Partido Popular con unos niveles de gestión de sus propios casos de corrupción fuera de control, y creo que esto no tiene precedentes. Los debates que se están dando en el Partido Socialista creo que van más allá de este propio partido y tienen que ver con las dificultades para diseñar un proyecto de país. Y creo que la dimensión de guerra y enfrentamiento que se está dando entre las élites económicas de España está adquiriendo de nuevo niveles sin precedentes. Que se pueda hablar abiertamente de una guerra entre los medios de comunicación privados, que esto es algo que ya nadie oculta, revela hasta qué punto los niveles de descomposición señalan algo que a mi juicio es claramente un fin de época. En el análisis histórico nuestro sobre el sistema político del 78, sobre el régimen político del 78, siempre habíamos reconocido que se había sentado históricamente sobre unas bases estructurales y sobre unas bases ideológicas sólidas. Rubén Juste lo explica de maravilla en su libro sobre el IBEX 35, cuando habla, digamos, del proyecto político de modernización del Partido Socialista en España, que habría tenido a Solchaga como principal cerebro y que se habría expresado con ese equipo de economistas formados en el Banco de España, que asumieron un tipo de inclusión de España en la Comunidad Económica Europea, una política industrial que el propio Solchaga definía como la mejor política industrial de un país es la que no existe, y dejando para la historia otras frases míticas como aquella de España es el país en el que es más fácil hacerse rico. Aquel modelo de desarrollo tuvo éxitos que tienen que ver con la incorporación de buena parte de los sectores populares a formas propias de estado del bienestar que solamente habían disfrutado en países del norte de Europa, la extensión de los servicios públicos, la extensión de la educación gratuita y de servicios sanitarios fueron un éxito de lo que podría encarnar de alguna forma el contrato social del régimen político del 78 con los gobiernos socialistas. En el caso del Partido Popular también había claramente un proyecto de país que incluso tiene una serie de expresiones simbólicas. La base de sostenibilidad ideológica de este sistema era un concepto de nuevas clases medias. Como siempre que hablamos de clases medias, la diferencia entre lo sociológico y lo ideológico es de matiz. Las clases medias tienen mucho que ver con lo aspiracional. En el caso del Partido Socialista fue claro, pero en el caso del Partido Popular fue probablemente todavía más claro. Quien tenía un proyecto de clases medias vinculadas a la propiedad de la vivienda en España era Manuel Fraga, que tuvo enormes dificultades para encarnarlo. Era un viejo proyecto del franquismo sociológico, se sintetizaba bien en aquella reflexión del ministro falangista Arrese: queremos un país de propietarios, no un país de proletarios, y seguramente ese modelo de país de nuevas clases medias que iban a poder tener una vivienda en propiedad se expresó en el modelo de desarrollo de Aznar, que no por casualidad cuando llega a la Moncloa a la primera persona a la que recibe es precisamente a Manuel Fraga. Y aquello implica una serie de transformaciones en el modelo que tienen que ver con la apuesta por la construcción como industria motor del crecimiento español, por la apuesta por la financiarización de la economía
y por un papel de España en Europa que asumía pues, las contingencias de una nueva Constitución material europea, que eran los acuerdos de Maastricht. El cerebro de aquel milagro económico español era Rodrigo Rato. Era una época en la que los organismos internacionales trataban de justificar el éxito de la moneda única y el éxito del proceso de construcción europea, ejemplificándolo básicamente con dos países, Irlanda y España, que eran los únicos países que crecían a un ritmo espectacular gracias a la industria de la construcción y a una especialización en el marco de la División Europea del Trabajo que nos situaba como una suerte de periferias muy productivas y con niveles de crecimiento amplios, y que a pesar de que hubiera bajos salarios, con unos niveles de acceso al crédito considerable. La sostenibilidad política de ese régimen político, que tenía una base estructural vinculada al éxito digamos, el estado del bienestar en versión sur de Europa, que no era ni mucho menos una cosa despreciable en España, el contrato social, que tenía el éxito de tipo ideológico en unas amplias capas autopercibidas como clases medias, se sustentaba en lo político con un régimen notablemente estable. Dos grandes partidos, que eran la consecuencia además de un diseño muy conservador del sistema electoral que procede de 1976, pero que aseguraba la presencia de dos grandes formaciones políticas, de centro-izquierda y de centro-derecha, que concordaban en las cuestiones fundamentales que tenían que ver con Europa y con el modelo de desarrollo económico, pero que en lo simbólico, en el reparto simbólico de posiciones, expresaban, digamos, dos culturas políticas distintas en lo que muchos han calificado ya como una suerte de sistema de turno en España. Eso se veía complementado, sobre todo por la presencia de dos partidos fundamentales para entender el éxito del sistema político del 78. Convergencia y Unió, que se convirtió en la fuerza política hegemónica en Cataluña después de contener primero al PSUC y luego, con algunas dificultades mayores, al propio Partido Socialista de Cataluña, y la otra, el Partido Nacionalista Vasco. Digamos que este sistema político avanza con niveles de estabilidad notables hasta, digamos, 2007 y 2008, donde las bases de sostenibilidad material de ese sistema se ponen en cuestión con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos que llegan a Europa afectando de una manera radical a los países del sur, básicamente a través del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la depauperización de las condiciones de vida de amplios sectores de las clases medias. Esto tendrá una primera expresión social muy evidente, que es el 15M. El 15M, de alguna manera, expresa una frustración política de amplios sectores populares, identificada genéricamente con las élites políticas. Y, digamos, una inviabilidad de un modelo de desarrollo fundamentado en pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias, que es, por otra parte, la base estructural de la corrupción. La corrupción en España no es algo que tenga que ver ni con el carácter mediterráneo de los españoles ni con cuestiones antropológicas. Tiene que ver con una ley del suelo que establece las bases de que la contratación pública sea el instrumento fundamental para la financiación ilegal de los partidos. Y esta es la historia de la corrupción en España y esta es la historia de la trama en España. El mejor ejemplo para entender lo que significa la corrupción del PP es su financiación de ilegal a través de donantes anónimos que eran en última instancia los beneficiarios de obra pública, y eso implica también, digamos, el reforzamiento de unas élites económicas que definíamos desde hace años como lumpenoligarquía, en la medida en que nunca fueron grandes emprendedores que tuvieron buenas ideas, sino que eran familias de notables, muchos de ellos ennoblecidos, y esa dinámica de ennoblecimiento de las élites económicas llega incluso hasta el presente. Al señor Villarmir le hace marqués Juan Carlos I en el año 2011.
Y digamos que esas élites tienen una concepción nacional patrimonialista del Estado y de las instituciones. Entienden que el Estado es suyo y el pegamento político de todo eso será fundamentalmente el Partido Popular, que también desarrolla mecanismos de ennoblecimiento. No es tampoco casual que una de las expresiones de los significantes de la corrupción, la señora Esperanza Aguirre, sea condesa. Esos son significantes de cómo se ha desarrollado el poder en España. Todo eso salta por los aires a partir del año 2008 y, aunque no tiene traducciones políticas inmediatas, empieza a poner encima de la mesa al menos el cuestionamiento de tres elementos de ese sistema político. El primero es el fin del sistema de partidos del 78, y ahí, aunque no es la única, Podemos es quizá la traducción electoral más evidente de las fallas de sostenibilidad de ese sistema. En España ya no hay dos partidos, hay básicamente 4 fuerzas políticas, y eso genera una matemática parlamentaria completamente distinta, en la que no hay mayorías absolutas y en las que por primera vez hay una tercera fuerza política, que es primera fuerza en algunos territorios, que es segunda fuerza en otros territorios estratégicos, con más del doble de los diputados necesarios para presentar moción de censura o para poder llevar una reforma de la Constitución a referéndum. Eso no tenía precedentes en nuestro sistema político. Al mismo tiempo, la geografía del poder en los ayuntamientos ha cambiado por completo, y junto a nuestros aliados estamos gobernando los principales ayuntamientos de España. De nuevo, la geografía del poder en muy pocos años ha cambiado por completo, y hay algo muy interesante en los ayuntamientos, que es el éxito de esas experiencias. No solamente demostramos que podíamos ganar, sino que estamos demostrando a todas luces que gestionamos mejor los ayuntamientos, a pesar de tener que cumplir reglas que no nos convencen, como las que impone el señor Montoro, y a pesar de un entramado competencial que dificulta que los ayuntamientos sean, digamos, los que ejercen y los que aseguran la existencia de servicios públicos. A pesar de todo eso, estamos demostrando que lo hacemos bien. El segundo elemento que ha saltado por los aires es la cuestión territorial. Que España es plurinacional es algo evidente desde el siglo XIX, y cada vez que ha habido un periodo democrático en España, esto ha sido una evidencia que forma parte de las particularidades de nuestra historia. Esta plurinacionalidad se expresa en los dos periodos republicanos del siglo XIX y del siglo XX, y en la propia Constitución del 78, siendo una Constitución que se redacta en condiciones muy complicadas. La propia Constitución ya distingue entre nacionalidades y regiones. Si hablar de nacionalidades no es reconocer explícitamente que España es un país plurinacional, pues que venga Sagasta y lo vea. La estabilidad del sistema político español en lo que tiene que ver con la cuestión territorial se asienta sobre un extrañísimo sistema de construcción autonómica muy particular, que no tiene una regulación constitucional específica, es lo que muchos llamaron café para todos, pero que se mantiene estable gracias fundamentalmente a dos partidos: al Partido Nacionalista Vasco, que, digamos, resuelve por la vía de competencias de autogobierno y por la vía de unas instituciones tradicionales que son respetadas por las élites españolas, la estabilidad del sistema, y se convierte en partido bisagra, con capacidad de facilitar gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, y también por parte de Convergencia y Unió, que tiene en Jordi Pujol la expresión simbólica de toda una época política en Cataluña. Claro, que figuras como Jordi Pujol y Rodrigo Rato, que representaban de alguna manera, eran significantes de época, que hoy en día estén en la situación que están, pues revela porque estamos hablando de una profunda crisis de régimen. Y la cuestión territorial ha saltado por los aires, y Cataluña ha puesto encima de la mesa una cuestión que es una cuestión de Estado, un problema de Estado en España, al que los viejos partidos dinásticos y su nuevo aliado naranja responden básicamente metiendo la cabeza en la tierra como un avestruz, sin asumir que esto es uno de los elementos sustentantes de la realidad política española,
que no se puede entender España sin entender Cataluña y que no se puede entender España sin entender una dinámica plurinacional que tiene vida propia. A estos dos cambios políticos determinantes, cambio en el sistema de partidos, cuestión territorial puesta encima de la mesa, se une la ruptura del pacto social. La ruptura del pacto social es lo que de alguna forma rompe las bases estructurales de sostenibilidad de ese régimen político. Esto se traduce en la precarización de enormes sectores de la población. 1/3 de los ciudadanos españoles están en riesgo de pobreza y básicamente en la pérdida de expectativas de amplios sectores de esas concebidas tradicionalmente como nuevas clases medias. Y todo esto en un momento, digamos, de crisis del modelo europeo, porque lo que está ocurriendo en España no solamente está ocurriendo en España. La clave del éxito ideológico del proyecto político de la Unión Europea en los países del sur de Europa es que era una promesa de prosperidad, y era una promesa de prosperidad sensata que, a partir de una serie de consensos de posguerra que tenían que ver con la extensión de los derechos sociales, prometía a países del sur de Europa, como España, como Portugal, como Grecia, una garantía de prosperidad en un entorno político de normalidad democrática donde se respetaban los derechos humanos. Bueno, esto ha saltado por los aires también, y podemos hablar de crisis de los sistemas políticos demoliberales en varios países europeos, lo que nos hace retrotraernos a tiempos de la República de Weimar, donde una crisis económica da lugar a una crisis de los sistemas políticos liberales en Europa. Esto está ocurriendo en Italia, de nuevo con la emergencia de un actor político que no existía en el sistema político italiano posterior a Tangentopoli, que es el movimiento Cinque Stelle. Esto está ocurriendo en Francia con por una parte, la emergencia de la France Insoumise, con un resultado electoral histórico, pero también con, digamos, el surgimiento de un actor político outsider que tiene que salvar de alguna manera a las élites, como es Macron, que pone en cuestión el viejo reparto político tradicional francés entre la derecha gaullista y el Partido Socialista, y, por supuesto, con la presión de un frente nacional que cada vez se va consolidando más como una fuerza política muy fuerte en Francia. Pero esto también ocurre en un Reino Unido que se va de la Unión Europea y en que las primarias del Partido Laborista den como ganador a un viejo rockero de la izquierda radical como Jeremy Corbyn, y esto, digamos, pone en cuestión incluso el proyecto político de la socialdemocracia en todos los países de Europa. Y no es casual, pues digamos, la no prevista victoria de Benoît Hamon en las primarias del Partido Socialista, o la situación en la que se encuentra el Partido Democrático en Italia, o como algunos socialistas, como los socialistas franceses, digamos, han saltado una verja muy importante, que es la de los tratados de libre comercio. Que haya habido socialistas europeos, como los socialistas belgas, que hayan unido sus votos a los nuestros para rechazar el TTIP o el CETA, revela que hay una serie de transformaciones en los sistemas políticos. Esto no se puede separar de los niveles de corrupción a los que estamos asistiendo en España, porque revelan básicamente que el Partido Popular y sus aliados y los partidos políticos que le sostienen solamente tienen un proyecto, que no es un proyecto político para España, que es el proyecto de resistir como sea, y resistir como sea mintiendo, haciendo trampas, presionando a la prensa, manipulando, resistir como sea. La frase de Mariano Rajoy es muy clara: que pase la tormenta, y normalizar un cementerio social. Normalizar un cementerio social es normalizar la mentira, es normalizar la corrupción, normalizar el secuestro de las instituciones del Estado, y normalizar los enormes niveles de precariedad que cada vez afectan a más sectores de la población. Cuando nosotros hemos dicho que hay básicamente una tensión entre restauración y cambio, lo que estamos señalando es que en España se sigue produciendo una transición política,
que esto no ha terminado y que lo que estamos viendo, que los niveles de podredumbre sin precedentes en el partido del Gobierno y el hecho de que sus aliados prefieran sostenerlo antes que dar pasos hacia una transformación de nuestro país en clave de modelo productivo, en clave de relación con Europa, en clave de desparasitación de las instituciones, de independencia de la justicia, pues tiene que ver básicamente con los dos polos políticos en los que se está simplificando la realidad política de nuestro país. Los que asumen que hay que dar pasos en una dirección constituyente de refundación de nuestro país en otras claves, y los que pretenden resistir a toda costa sin saber muy bien hacia dónde vamos, porque no hemos vuelto a los niveles de crecimiento previos al inicio de la crisis y porque las políticas de austeridad marcadas por la hegemonía alemana en Europa pues ni han reducido de manera significativa el paro y lo que, sin embargo, sí han contribuido a una precarización creciente de los que trabajan, a la expulsión de la población activa de notables sectores de la población, a poner en cuestión el sistema de pensiones en nuestro país, a llevar a una situación de precariedad a la pequeña, a la mediana empresa y los autónomos sin precedentes y a expulsar a las generaciones jóvenes más preparadas que se tienen que ir a alquilar su fuerza de trabajo al extranjero. Por eso, una moción de censura en este momento es algo que va mucho más allá de la matemática parlamentaria y, como hace 37 años, tiene que ver con la posibilidad de señalar un futuro distinto y salir al paso del intento de normalización de la corrupción y de la mentira. Y supone también una manera de decir que España es mejor que su Parlamento. Aquí ha habido un fraude democrático que se expresa en dos niveles. Por una parte, la financiación ilegal del PP. Hoy se puede afirmar que el PP ha competido en las campañas electorales con más dinero del que le correspondía por ley. Eso es hacer trampas y eso pone en cuestión la legitimidad de los resultados electorales. El Partido Popular ha hecho trampas y, al mismo tiempo, 3 de los partidos que le sostienen, Partido Nacionalista Vasco, Ciudadanos y Partido Socialista, mintieron a sus electores. Dijeron que nunca iban a investir a Rajoy, señalaron muchas veces con más agresividad verbal que nosotros mismos el drama de la corrupción, pero están sosteniendo a un gobierno que recibió una censura mayoritaria por parte de la población. Bueno, pues nuestra obligación es tratar de representar la dignidad de las mayorías sociales en España con una moción de censura que tiene que ir necesariamente más allá de nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer una moción de censura para presentar simplemente nuestro propio programa de gobierno. Tiene que ser un programa de gobierno y por eso para nosotros han sido más importantes las reuniones con la sociedad civil que con los actores políticos, que represente a una mayoría social que quiere ver al Partido Popular fuera de las instituciones. Nosotros sabemos que la moción de censura no va a prosperar. Nosotros sabemos que no voy a ser presidente del Gobierno después de esa moción de censura y que, por lo tanto, presentarla implica enormes riesgos. Pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad. A nosotros nos han apoyado 5 millones de ciudadanos, entre otras cosas, para trabajar para que el cambio sea posible. Y nosotros sabemos que el Partido Popular tiene una capacidad de intimidar a sus adversarios políticos enorme. La vimos, por ejemplo, en la discusión parlamentaria que hubo sobre la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Nadie se atrevía a presidirla porque muy pocos se atrevían a hacer comparecer al presidente del Gobierno. Había una fuerza política que sí estaba dispuesto a presidirla, Unidos Podemos. Nosotros sí estábamos dispuestos a dar la cara. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? Pacto del PSOE con el Partido Popular para colocar al señor Quevedo, al que va a comprar el Partido Popular para los presupuestos, para que presida la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Entonces, pretenden que nos creamos que con un presidente de un grupo político que se presentó a las elecciones con el Partido Socialista, que va a entregar a cambio de dinero su voto a los presupuestos del Partido Popular, esa comisión de investigación de la financiación del PP va a funcionar como es debido. Bueno, pues creo que tenemos la responsabilidad de demostrar que a nosotros no nos intimida el Partido Popular y no nos intimidan sus aparatos de poder y que les vamos a hacer frente en una moción de censura, porque eso forma parte de una transición que nos tiene que llevar en 2019
a seguir gobernando en los ayuntamientos en los que estamos y ampliar el número de ayuntamientos gobernados por el cambio político, a gobernar en comunidades autónomas y a construir un bloque histórico que es imprescindible para ganar las elecciones en 2020 y para forzar a que otros actores políticos asuman como inevitable que el cambio político en España se tiene que producir y que tiene que tener una dirección constituyente, y que eso implica asumir la cuestión territorial, la cuestión plurinacional, y que implica asumir una redefinición del modelo productivo español y del país que queremos en una Europa que necesariamente tiene que ser distinta, porque esta Unión Europea, dominada por élites tecnocráticas, está revelando que no funciona. Para terminar, creo que hubo una votación ayer o anteayer en el Congreso de los Diputados que señala claramente los campos políticos en España y la dirección en la que tenemos que empujar, que fue la votación sobre el CETA. Esa votación señaló básicamente dos campos políticos. El campo político de los que están en última instancia por proteger los intereses de las grandes corporaciones, poniendo en riesgo nuestras denominaciones de origen, la viabilidad de pequeñas y medianas empresas, nuestra agricultura, nuestra industria, los derechos laborales, y los que apostamos por la protección de la industria nacional, de las denominaciones de origen, de los derechos laborales y, en última instancia, de la propia legalidad, que no se puede subordinar a tribunales de arbitraje a nivel internacional. Esa votación fue muy clara y, a pesar de la mayoría parlamentaria que obtuvieron los partidarios del libre comercio, creo que eso no expresa la realidad de nuestro país. Y creo que quedó bastante claro que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones de pequeños y medianos empresarios, diferentes colectivos sociales, tienen claro que esta, digamos, dinámica de desprotección de lo social nos lleva a una situación de desastre. Y creo que podemos ensanchar ese campo político, podemos crear contradicciones en otros actores políticos que finalmente tengan que ceder y asumir que nuestro campo político es el campo político del futuro que tenemos que compartir con otros, y esta moción de censura creo que la vamos a ganar en la sociedad, que es donde cuenta. Muchísimas gracias.